Pues empiezo un nuevo vídeo, que va a ser el cuarto por lo que creo, y voy también a utilizar en este vídeo uno de los artículos que escribí en mi blog, que se hablan un poquito más de mí, que os podéis hacer un poco la idea de mi trayectoria, antes de que entremos en el libro, que ya va a ser luego todo de continuo, salvo que de vez en cuando vea que sea oportuno rescatar algunos comentarios de mi blog para incorporarlos al desarrollo de mi obra, porque, bueno, soy la misma persona, el que escribe una cosa y la otra, y obviamente pues hay un montón de cruces y de temas que se pueden complementar. Y en este que os voy a hacer, en este vídeo que estoy intentando hacer en estos momentos con los defectos de siempre míos, como es natural, porque os dije que estoy aprendiendo mientras estamos hablando, pues la verdad es que voy a hablaros de la razón de que la portada de mi libro y un poco mi seña de identidad sean una cara de payaso y por qué la elegí. Tengo amigos, entre otros Ismael, que me dice que por qué no pongo mi propia cara, que sería mejor que recurrir a una cara de payaso. A mí, sin embargo, me parece muy apropiada. Me parece muy apropiada porque rebaja un poco esa sensación de antropocentrismo que tenemos los seres humanos, la tendencia que ha tenido la humanidad siempre a considerarse que es el centro del todo y la explicación del todo. Y eso es una solemne tontería, somos un accidente, esto muy casual, un universo muy casual, una carambola, 100.000 bandas, una de esas cosas muy improbables, aunque dicen que la vida estaba químicamente obligada a hacer desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, ya iremos desarrollando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que voy a contar es la razón de que haya elegido como seña de identidad en mi obra la cara de un payaso. Y más o menos es aquello, ¿verdad? Os lo voy leyendo poco a poco y vamos haciendo comentarios. En aquellos ya lejanos años de mi debut como aprendiz de hombre en el mundo, cumplido mi servicio militar en África, mediados de los 60, vivía en Bilbao, donde había nacido en el año 42, en plena Segunda Guerra Mundial, 3 años después de la Guerra Civil Española, en el ser una familia, guiones, muy curiosa en el fondo, sobre lo que algún día me extenderé por su participación en la guerra y en la posguerra incivil y las lecciones de convivencia y de tolerancia no habladas que recibí de ellos. Una familia que nunca se habló de la guerra civil. Nunca, nunca. Yo me fui enterando por ajenos y por terceros el papel que mi familia había desempeñado en la guerra civil. Bueno, ya lo hablaremos. Por parte materna, de la clase proletariada acomodada, todos eran dueños de la vivienda en que vivían, lo que en aquellos años miserables no era lo frecuente, y por parte paterna, de la burguesía medio alta vasca, más por la educación y las relaciones familiares que por el dinero. Mi bisabuelo materno se arruinó en el incendio de su fábrica de lonas y velas para barcos, y mi bisabuelo paterno, industrial y propietario minero, murió muy joven y la suerte de la familia y de su fortuna quedó en manos de su socio y cuñado Agustín Santisteban. Con un resultado no merece la pena de explicarlo más. Bilbao era por entonces la típica ciudad norteña, casi asomada al mar Cantábrico, ciudad de ría, de mar y de brumas y mucha contaminación. Años con 300 días de lluvias, siempre sirimiri, más semejante en clima, horarios, costumbres, concepto calvinista de la virtud del trabajo, de la seriedad del dinero, más a las ciudades inglesas que a las españolas. Una ciudad vasco-española a 120 kilómetros de la frontera con Francia, que tiene una gran tradición naviera, industrial, comercial y financiera. Ya en el siglo XVI teníamos una casa de contratación en Brujas, por ejemplo, ¿no? En fin, realmente Bilbao era el foco del inicio del desarrollo industrial del País Vasco y de España desde su fundación, ¿no? Que en el resto del territorio vasco era básicamente campesino y pescador, excepto San Sebastián, que es una bellísima ciudad que siempre ha tenido una fuerte presencia turística. Yo empecé a trabajar muy pronto, era un lector empedernido, el conocimiento educacional ortodoxo me aburría casi siempre, y a veces pocas me fascinaba. Siempre dependía en función del profesor y del entusiasmo del profesor por su materia, que te contaminaba deseos de saber más o te aburría, ¿no? Y lo normal es que me aburriera.
En los colegios en los que estuve, todo religioso. En todos los sitios donde estudié, cambié bastante de colegio porque era muy rebelde, era con mucha diferencia o el mejor o el peor de los alumnos. Casi siempre el peor. Veía las cosas demasiado rápido, las entendía casi antes de que las explicaran, pensaba que ya lo sabía todo, me perdía en otros pensamientos y lo olvidaba con la misma rapidez. Consecuencia, un desastre, absolutamente un desastre. Con el paso de los años, ya en la madurez, entendí esos conceptos sobre niños singulares, que necesitan una educación especial y unos padres muy comprometidos y muy vigilantes. Y yo no tuve eso, yo fui un niño absolutamente asilvestrado, que tomaba las decisiones sobre mi propia vida desde la infancia. Desde que tengo recuerdo, yo era el que decidía qué es lo que quería hacer. Pero en aquel tiempo de eso no se sabía nada. De la necesidad de los colegios especiales, ni se sabía que fracasaban o abandonaban sus estudios los estudiantes más torpes por motivos evidentes y en muy gran número también los más inteligentes, sobre todo cuando la educación está basada en la memorización de tipo loro, la repetición, la perseverancia, el lento paso del promedio de la clase, que era aburrido, horrorosamente lento, horrorosamente aburrido. Y yo solo recuerdo eso, recuerdo aburrimiento y no ninguna brillantez en las ideas, ni en la agilidad oratoria, ni la fascinación por el conocimiento, ni por la provocación intelectual. Era aburrida, la educación que yo recibía era aburrida. Yo, de todo eso, de todo lo que me interesaba, y me interesaba todo, lo tomaba grandes sorbos de la lectura, con avaricia, con muchas noches, pero muchas, leyendo hasta el alba, días enteros de bibliotecas públicas sin asistir al colegio. Una vez, casi un año seguido, falté al colegio y vivía prácticamente en la biblioteca, compartiendo sin saberlo, que iba a saber por aquellos años, que era un niño. Leía Borges cuando dijo: siempre imaginé el paraíso, que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. La verdad es que una buena parte de mi vida, de los momentos más felices, ha estado en las bibliotecas. Leyendo sin orden ni concierto, con voracidad heterodoxa, soy de esas personas de leer cada día de mi vida, y cuando no tengo otra cosa que leer, pues me cojo la guía telefónica. Pero a lo mejor un diccionario abierto al azar, que es siempre una fuente de sorpresas maravillosas, mientras que la educación formal me parecía, y lo era, triste, gris y aburrida. Y pronto entendí también que, dado el volumen inmenso del conocimiento humano, la elección era o la especialización o no la especialización. Esa frase que repito y una otra vez, que era o saber casi todo de casi nada, es decir, el especialista puro. Hombre, ahora ya están los cirujanos especializados en el codo derecho de los tenistas, ¿no? O saber casi nada de casi todo. A mí me gusta, siempre me ha gustado eso, ¿no? Saber un poco de casi todo y no tener ninguna especialización. A mí me parecía que los ideales del Renacimiento, sin tener un pensamiento consciente por aquellos años, solo a caballo de muchas lecturas y muchas lecturas desordenadas, leía de todo. Y además quería vivir, tenía urgencia por volar, por ganar dinero y por vivir mis propias aventuras, no las de los libros, sino las mías, en el mundo real, amor, viajes, experiencias, y para todo eso, y mucho más, sueños, deseos y sed de aventuras tenía para dar y regalar. Pues para todo eso necesitaba el combustible universal, necesitaba el dinero, es decir, necesitaba trabajar. Es decir, me puse a trabajar y abandoné mi vida estudiantil sin pena ninguna. Tenía la sensación de que sabía, gracias a mi afición a la lectura, mucho más que la mayor parte de la gente que conocía. Casi siempre he sabido bastante más de toda la gente que he conocido a lo largo de la vida, salvo las especialidades, que repiten. En el momento en que hablas de medicina con un médico, eres un ignorante, como es evidente, ¿no? Pero esta educación heterodoxa pues no es una educación formal acreditada, lo que me ha dejado deficiencias educativas irremediables. Es decir, si faltas a un curso completo de gramática, pues ahí te quedan unos agujeros absolutamente terroríficos. Pero en fin, yo creo que lo tenéis muy bien entendido con lo que os he explicado, ¿no? Mis amigos de aquel entonces me hablaban bien porque tenían en Bilbao una ciudad relativamente pequeña y teníamos amigos que eran de todos los colegios, ¿no? Hablaban muy bien del sistema educativo de los jesuitas, pero la calidad intelectual de las otras órdenes
educativas religiosas, estuve en varias, era sencillamente patética. Muchos de aquellos hermanos eran simplemente huidos del campo, refugiados de la pobreza. Muchas familias en aquel entonces enviaban a educar a sus hijos a los seminarios y a las órdenes religiosas. Uno se quedaba en la vida religiosa y muchos no volvían a la pobreza y al trabajo agotador que veían en sus padres. Pero a muchos de ellos los estimé, a pesar de todo, a pesar de esa pobreza intelectual, de las órdenes religiosas en las que estuve, yo les estimé muy seriamente, más por su calidad humana que intelectual. Y a muchos de ellos también los detesté, hay que decir, por lo mismo a la inversa. Eran ignorantes y malos. Recuerdo especialmente en mis años de internado a un anciano al que llamamos el Hierbas, al que al final de sus días le habían encargado, era muy mayor, le habían encargado de la farmacia del colegio, de las pequeñas heriditas y en fin, las cosas pequeñas antes de llevarlo a un médico si era necesario, por darle alguna ocupación, y que era muy aficionado a la medicina naturista, por eso le llamamos el Hierbas, ¿no? El Hierbas, y a la fitoterapia, a las hierbas curativas. Un adelantado de todos los modernos que vuelven otra vez a ese tipo de medicina, al menos en 50 años. Aunque en realidad era la medicina de los pueblos agrícolas, los remedios caseros de toda la vida, tiempos de cataplasmas, baos de eucaliptus, sanguijuelas, parteras, sanadoras y curanderas. Lo que había en la época cuando, en fin, un médico era una cosa que veías muy de vez en cuando la cosa era muy grave, ¿no? Y luego, por otra parte, el tema de ese tipo de curanderos y sanadoras, en aquel tiempo y donde yo estábamos demasiado cerca de Zurragamurdi, que fue un lugar de triste recuerdo, y ahí que se celebró el juicio a la brujería más importante de la historia de España. Pero era un hombre feliz, el Hierbas, un anciano activo, un creyente sin fisuras, allá en el Batán, que es donde estuve interno. Uno de los valles más hermosos del mundo, regado por el río Bidasoa, un río que marcaba la frontera con Francia, donde pasé 2 años con los maristas y en la patria del contrabando de la zona, ¿no? Y a este hombre le gustaba mucho hablar conmigo y a mí hablar con él de mis inquietudes intelectuales adolescentes, sobre todo religiosas. Pero recuerdo con pavor que un día me dijo: para de hablar, Juan Mari, me estás inquietando y estás poniendo en peligro mi alma. Claro, yo era un bombardeo de dudas, de inquietudes, de, en fin, de interpretación de la Biblia, en fin, realmente era un tipo muy joven pero muy peligroso para untar, ¿no? Pues para mí aquello con 14 años fue demoledor, pero me enseñó una cuestión capital, y es respetar las creencias ajenas, esas creencias que se gestan en los hondones del alma. No puedes quitar consuelos y esperanzas, y menos a un hombre que pasado los 80 había dedicado toda su vida a Dios y a su iglesia. Y yo era un imprudente, he sido un imprudente toda mi vida, pero en aquel tiempo más, ¿no? Era un ser humano que no andaba, que levitaba, llevaba el hábito siempre flotando detrás porque iba a una velocidad terrorífica. Allí murió, y para mí fue el primer muerto realmente en olor de santidad, porque era la bondad hecha persona, ¿no? Una cosa extraordinaria en bondad y en humanidad. Yo ni sabía, ni pensaba que ese tipo de gente existían de verdad en el mundo. Bueno, pues lloré por él y lloré mucho. Y luego, en fin, muchísimos años después, aquí en Marbella, tuve otro amigo que también murió en olor de santidad, ¿no? Fue un tipo peculiar. Fue fundador de los colegios Ecolachapas de Marbella, donde eduqué a los 2 mayores míos, y era el mejor fruto depurado, un soldado de los comprometidos, de los trabajadores, de los creyentes del Opus Dei, que no tuvo ningún desarrollo social personal, ni acumuló riquezas, ni nada por el estilo. Era un creyente sin fisuras y muy comprometido. Él se llamaba Paco Lara, y yo me iba después, cuando le íbamos a visitar, que se estaba muriendo, el que nos consolaba él era a nosotros, y yo me iba después a la playa, pues a pasear mi dolor y a pasear su agonía. En fin, pues tuve que parar y recomponerme. Las emociones
que tuve en esta lectura eran grandes. Cuando lo escribí me emocioné, pero ahora al leerlo de nuevo me emocioné mucho más. Y es que emociona las vidas heroicas, incluso para un agnóstico, o tal vez más por ser agnóstico, el aprecio por las virtudes humanas heroicas, que son heroicas tanto a la luz de la religión como a la luz de la razón. Tantos y tantos héroes religiosos que reparten amor, educación, alimentación y asistencia sanitaria por los muchos estercoleros del mundo, mientras que muchos políticos y más intelectuales utilizan a los pobres para vivir como ricos. Hablamos mucho de los pobres, ¿verdad? Pero ellos que estén en su sitio, lejos a poder ser, huelen mal, son muy molestos, piden mucho. Pero hablemos de ellos para hacer demagogia. Yo, a lo largo de mi vida, tengo comprobado que este tipo de amor al prójimo, sin fisuras, sin pedir nada a cambio, está más en las religiones que en los políticos. Los políticos son otra historia, los políticos son una auténtica desgracia para la mayor parte de las naciones, salvo excepciones, ¿verdad? Pero si hay alguien que realmente hable siempre del pueblo y del bien del pueblo y solo piensa en sí mismo, en su egoísmo, en sus ambiciones, en sus protagonismos, en sus luchas, tal, son los políticos. Yo tengo una enorme desconfianza. Los ha habido excepcionales y los habrá excepcionales, pero no suele ser lo normal. Bueno, yo como ejemplo me cuentan y cuento y contaré y lo cuento siempre que puedo, ¿no? Que un importante político visitó a la Madre Teresa y viendo el día a día de su trabajo en Calcuta, alimentar a los pobres, cuidar a los enfermos, dar cobijo a los moribundos, enterrar a los muertos, entre otras muchas obras meritorias, ¿no?, de caridad, le dijo: ni por $1.000.000 al día yo haría este trabajo. Y la Madre Teresa le contestó: yo tampoco. La verdad es que esos trabajos, ese amor desinteresado, eso no se hace por dinero, se hace por otras cosas, ¿verdad? Y lamentablemente parece que esas cosas están más en la vida espiritual religiosa que en la vida civil. Bien entendida que la verdad es que esas vidas heroicas tampoco suelen estar en las jerarquías de la Iglesia, ¿verdad? Parece que inevitablemente el ser humano, cuando se trata de administrar a otros seres humanos, se convierte en un depredador casi siempre. Bueno, pero ¿qué coño estoy haciendo? He empezado intentando hacer un artículo frivolón y aquí estoy con recuerdos que me hacen llorar. Esto de la memoria de los ancianos es una cosa de poca confianza. Te traiciona con mucha facilidad y a mí ni te cuento. Es muy larga en lo lejano y muy corta en lo próximo. Me acuerdo, tengo recuerdos de mi niñez y si me preguntas qué comí ayer lo tengo más complicado. Ya se sabe que envejecer es jodido, pero que las alternativas son mucho peores, ¿verdad que sí? Bueno, vamos pues a la frivolite, ya que quiero hablar de París y el origen de la cara de payaso triste, lúcido y lloroso con la que presento mi obra Humanitas y Universalitas, que a mi amigo Ismael Lorenzo no le gusta y me dice que le gustaría ver que fuera mi cara real, pero para mí eso es imposible, porque desde el principio tuve claro qué es lo que quería en la portada de mi trabajo. El origen de mi elección es el siguiente. Ya he dicho que nací cerca de la frontera francesa, a exactamente 1.000 kilómetros de París, la misma distancia que tenía de Torremolinos, Málaga, otro de los grandes amores de mi vida, Andalucía. Andalucía, destino que era muy lejano y exótico para los vascos en aquellos años donde ahora vivo, y que yo visité desde los años 60. Y también he dicho alguna vez que en la España de la época, creo que en todo el mundo occidental, ¿no?, con la misma fuerte represión, yo creo que era general en todo el mundo occidental, ¿no? Había matices y había excepciones, había unas sociedades un poco más liberales, estos decían que las nórdicas eran más liberales, pero yo creo que ha sido general la represión sexual de la misma época en Europa, ¿no?, y en Estados Unidos, y en todo el mundo occidental. La verdad es que las mujeres follaban cuando querían, y querían muy poco. La verdad es que querían muy poco sin promesa matrimonial o muy cercanos al matrimonio. Y los hombres cuando podíamos, que podíamos poco. Eran tiempos donde la virginidad, bueno, eran tiempos donde en España el único pecado que parecía que existía era el sexto mandamiento, ¿no? Y cuando la verdad para mí siempre ha sido el más leve de los pecados, ¿no? Seres humanos que desean amarse, acariciarse y en fin, es un pecado de amor, de placer, es otra historia, ¿no? Y sin embargo, en esa misma época
el egoísmo, la ambición, la malevolencia, el odio, todo eso no existía. Todos los sacerdotes cuando hablaban de pecado siempre hablaban del sexto. ¿Por qué sería? Bueno, pues yo tengo una explicación, lo hago más extenso en otra parte de mi obra, pero bueno, os hago un adelanto. Yo creo que en aquellos años los sacerdotes entraban muy jóvenes a los seminarios. Yo sí entiendo que si alguien quiere tener una vida espiritual y es capaz de vencer los demonios del cuerpo, las solicitudes de la carne, probablemente renunciar al sexo y a la familia te da una liberación tremenda, pero no es yo creo que se puede, quiero decir, se puede renunciar al sexo y hacer una sublimación de la carne detrás de las ideas, en fin, del mundo reflexivo, del mundo intelectual, pero que es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil cuando entras en el sacerdocio, estás muy joven, esto haces unas promesas de que vas a ser, esto vas a renunciar a mujer, vas a renunciar al mundo de la carne durante toda tu vida y de pronto a los 21 22 empieza a despertar las pasiones y hay gente que puede con ello y hay mucha gente que no puede. Yo siempre he dicho, ¿qué es lo que pasaba con esta situación? Que como entonces para este tipo de hombres, para este tipo de sacerdotes, que estaban luchando con sus pasiones, con pasiones muy poderosas, era muy difícil controlar la situación, estaban viviendo un infierno sexual en la cabeza que lo proyectaban a la sociedad y entonces todo el pecado, todo lo malo, todo lo sucio, todo lo tal, era el tema sexual, porque eran sus propias obsesiones reflejadas en esto. Pero bueno, en fin, la vida, ¿verdad? La verdad es que en aquellos eran tiempos donde, digo, la costumbre social, donde la virginidad era exigida por muchos hombres para casarse. Y no eran solamente los brutos e ignorantes, en un grupo de amigos míos, un día hablando del tema, de unos 25 universitarios, de magnífico nivel social y académico, el único que dijo que no era importante, que lo importante eran otras cosas, otras muchísimas cosas, fui yo y me pusieron a parir, ¿no? En fin, tú eres, en fin, siempre con tus ideas, en fin, etcétera. Y yo, la verdad es que les miraba y me reía por lo mucho que sabía y por lo mucho que callaba. Sabía, ya en aquellos años tenía muy claro, que nunca me casaría con una mujer con la que no hubiera convivido algún tiempo. Eso es un mundo muy complicado, muy complicado. Es el centro indiscutible de tu vida y nunca sabes cómo vas a reaccionar con tu pareja. Funciona o no funciona y nadie sabe la razón. O tienes una pasión devoradora o tienes una indiferencia absoluta. Y los hombres realmente lo tenemos jodido, no lo podemos disimular. Bueno, ahora con la Viagra y esas cosas aún lo podrán disimular, pero en mis tiempos desde luego no lo podía disimular. Las mujeres pueden fingir y estar allí, pero nosotros desde luego no. De hecho, en mi caso, una de las mujeres más hermosas con las que yo he estado en la cama no me provocó reacción sexual ninguna, era increíble. Ante mi estupor, no me lo podía creer, la miraba y me la hubiera comido viva porque era una hermosísima mujer, ¿no? Y lo intenté con ganas y muchas veces, pero por la razón que sea mi cuerpo no reaccionaba. Aquella hermosa y agradable mujer me producía frío y no pasión y nunca sabré por qué. Y siempre pienso que es una de las hermosas cosas que me he perdido en esta vida, pero bueno, la vida es como es. Y la psicología es como es. De forma que casarse sin sexo previo era un suicidio. Podías joder tu vida al completo, desde la noche de boda, ser un desgraciado y hacer muy desgraciada también a la otra parte. Aunque ahora ya no es importante, muy importante. El divorcio siempre es y siempre será un fracaso. Siempre será un fracaso, es el fracaso de un sueño, de un proyecto común, ¿no? Y sobre todo cuando tienes hijos. Pero la gente hoy se separa por cualquier tontería, ¿no? Pero en aquellos años te casabas con la intención de ser para toda la vida. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Que ahora tuviéramos matrimonios como los que tenemos. Y yo me callaba la enorme hipocresía masculina de la época, de todos aquellos amigos míos y yo mismo. Casi todos habíamos tenido alguna experiencia sexual dentro de los disparates de la época. Algunos se operaban, decimos, 6 días antes de la boda, calcula qué boda van a tener, y otros se enteraban que se necesitaban operarse después de la boda, calcula tú. Y conocí a otro que terminó la noche de boda en el hospital para curarse una hemorragia de la fimosis hecha en directo sin anestesia. Y desde luego ninguno nos sentíamos mal. Yo me sentía mejor, más completo, más hombre, más preparado para la vida, más capaz de hacer feliz a una mujer. ¿Por qué razón las mujeres no iban a tener los mismos derechos y las sensaciones y experiencias? ¿Por qué? Bueno, pues hay un chiste que viene al pelo en cuanto a la experiencia sexual.
que serviría para los dos sexos. Se acerca una mujer mayor a una esposa joven y le dice: oye, tu marido es un golfo, se está follando a todo el vecindario. Y le contesta a la esposa: por Dios, qué vergüenza, con lo mal que folla. En fin, menos mal que un hombre y una mujer pueden y podían hacer muchas cosas placenteras sin penetración. El problema es que éramos muy poco desinhibidos, muy tímidos, muy pudorosos. Se hablaba poco en la cama, no se preguntaba qué te gusta, qué no, en fin. Una sociedad con muchos silencios, muy oprimidos por la severa educación religiosa, pero es gracioso recordarlo a estas alturas de mi vida. Muchas de aquellas virginales doncellas te proponían de todo, incluyendo el sexo anal, pero porque yo nunca he tenido mucho interés, por motivos médicos sanitarios, que es muy largo de contar y ya lo hablaré. Hablo luego en el libro de sexo bastante, ¿no? Pero no sexo vaginal, prohibido. Había que conservar la virginidad. Era una idea espantosa, se ve desde lejos a una mujer que ha practicado sexo anal, el vaginal imposible, con la experiencia de sexual que se tenía en la época, no teníamos ninguna educación sexual, todas eran pruebas ciegas de fracaso, éxito, una maldición, muchas frustraciones, muchas malas experiencias y algunas otras experiencias absolutamente memorables, deslumbrantes. El universo se caía, ¿no? Y luego teníamos el deseo siempre presente, eso noche y día y cada noche. Pero una mujer con 4 gemidos y un me duele y me estás haciendo daño y algunos gestos faciales, ¿de qué me estás haciendo? ¿Qué estás haciendo conmigo? Pues servía para que el tontaina del curso creyera que había desbrigado a su mujer. Yo se lo recomendé a muchas y a todas les salió bien, por lo que yo creo. Eran unos temas en que los hombres éramos y somos torpes e ignorantes a jornada completa. Las mujeres nunca. Hay un vulgar pero muy ofensivo refrán castellano, tan cierto como la ley de la gravedad, que dice: los asuntos de la jodienda no tienen enmienda. Por represiva que sea una sociedad, los hombres y las mujeres se buscan y se encuentran. Vaya que sí se encuentran. Casi 8.000 millones estamos aquí para atestiguarlo, que los hombres y las mujeres se buscan y se encuentran. Y hoy todos pueden y todos quieren, y tampoco es eso. Se ha hecho demasiado vulgar, demasiado fácil, y yo soy algo más romántico, digo, pues, por los tiempos en los que, en fin, me formé como hombre, más romántico, más sentimental, me gusta el juego, los prolegómenos, pero como fui muy aficionado, confieso que me hubiera gustado nacer 50 años más tarde y haber tenido un poco de sexo fácil y vulgar. No por la facilidad ni por la vulgaridad, sino por la naturalidad, por la curiosidad, por la experimentación y por la alegría sexual compartida. Porque de verdad que en mis tiempos muchas de aquellas experiencias sexuales terminaban en lágrimas, que ahí se había cometido un crimen, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? En fin, mejor no, ni repetirlo siquiera, ni tan siquiera la memoria, ¿no? Pero os digo alguna cosa: si en el sexo no es un festín de deseo, alegría y amor explosivo, nada de eso. Si no es así, si no deseas a tu pareja con locura cada día, cada momento, cada noche, ni lo intentes. Si no estás dispuesto a dar la vuelta al mundo cabeza abajo por una mujer, ni lo intentes, por supuesto, con una relación, con proyecto, una relación seria. Otra cosa son, en fin, aquí te veo, aquí te encuentro, aquí te mato, ¿no? En fin. Bueno. Yo creo que no hay nada peor en el mundo que el sexo triste, repetitivo y desilusionante. En lo que llamaban la generación anterior a la mía como las obligaciones maritales o los derechos maritales, ¿no? Donde el marido incluso, es gracioso esto, el marido incluso reprochaba como viciosa a su mujer si lo disfrutaba. Hay que ser tonto. Y lo que demostraba era, parafraseando a Hannah Arendt, la banalidad del sexo burocrático, ¿no? La intimidad del matrimonio de aquella época, que se convertía en rutinario, fatigoso y aburrido. En fin, cambiemos de tema. Yo fui de ese tipo de hombre que cuando no estaba enamorado de verdad, y no me he enamorado mucho en esta vida, todas las mujeres del mundo, por supuesto bellas, jóvenes y en estado de merecer, ¿no? Naturalmente, me parecían pocas. Y cuando he amado de verdad, una sola mujer llenaba de verdad por completo mi vida y todas las demás dejaban de existir. Y es curioso, pero es verdad. Hombre, por supuesto, esto siempre tienes pensamientos, pero vamos, pero realmente no he necesitado absolutamente nada más, ¿no? Y aquí paro este inciso que he tenido que hacer para recuperarme de las emociones. Y continúo.